Hola a todos, Raudocora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. El Ecuador, la República del Ecuador, va camino a ser un segundo México, una segunda Colombia, debido a los niveles de violencia y a la inestabilidad política a la que está siendo sometido ese país, tanto por sus élites gobernantes como los partidos de la oposición, como las distintas bandas delincuenciales que están azotando ese país. Ecuador tiene una tasa de asesinatos este año que ya sobrepasa los 25 y se calcula que terminará en 40. Eso significa que Ecuador estará posiblemente a final de este año solo detrás de México y detrás de Colombia como el tercer país más violento del continente americano. Y eso es algo deslenable. Eso es algo que debe de llamar la atención de América Latina. Porque Ecuador va camino a convertirse en un país problemático para el continente. Ya vemos lo que está pasando en Perú, donde no hay estabilidad política, lo que está pasando en toda Centroamérica, lo que está pasando en Guatemala. Centroamérica, con la excepción de Panamá y Costa Rica, está ahora mismo camino a ser países dictatoriales, gobernados por gobiernos de derecha, menos Honduras, pero que están tomando las mismas medidas que como los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Muchos aplauden a Bukele, yo no aplaudo a Bukele. Ahí salió la noticia de que Bukele hizo que la justicia ahora lleve juicios masivos contra los por él llamados delincuentes. ¿Qué significa esto? Que ya a una persona no se le va a acusar por un delito cometido por él, sino que se va a tomar a 2, 3 mil personas, se le va a juntar en un auditorio y se va a decir estas personas son culpables de tal delito, sentenciados, listo, sin pruebas, sin nada. Al final, ese tipo de medidas terminan causando más mal que bien, porque son medidas que destruyen el Estado de Derecho. Y la paz social en una sociedad solo se fomenta cuando se fomenta el Estado de Derecho. Ecuador ha sufrido una ola de violencia terrible y esa ola de violencia terrible tiene motivaciones políticas que nacen de motivaciones económicas, y las motivaciones económicas son principalmente el narcotráfico internacional. Ecuador tiene fronteras con Perú y con Colombia, y por eso podemos ver cómo es utilizado como país de tránsito, como país de tránsito de narcotráfico, país de tránsito de narcotráfico, y al mismo tiempo está pasando por la situación de que la izquierda, el partido del socialismo del siglo XXI de Correa, hace lo que hacen típicamente los partidos de izquierda, que es que si ellos no gobiernan, entonces no hay paz social en el país. Si ellos no gobiernan, no hay paz social en el país. Y eso está sucediendo en Ecuador. Cuando ustedes vieron una serie muy famosa que se hizo en Colombia, El Patrón del Mal, sobre Pablo Escobar. Si ustedes vieron esa serie, en uno de los primeros capítulos se muestra cómo
la primera droga que Pablo Escobar compró para negociarla por sí mismo, él la compró en Ecuador. Eso quiere decir que ya estamos hablando de que Ecuador, desde eh, los años 70, es utilizado como puente de drogas por las bandas. Y esto, aunado, unido a un Estado ineficiente, ineficaz, utilizado por los políticos que la han gobernado a lo largo del tiempo, solo para saquearlo dentro de lo posible, da como resultado lo que está sucediendo, de que Ecuador está por convertirse en un segundo México. En México, el 98% de los asesinatos quedan impunes. Ni siquiera son investigados. Porque generalmente en esos asesinatos están inmiscuidos o inmiscuidas bandas cuyos jefes finales son políticos y los políticos son los jefes de la fiscalía y la misma fiscalía en México tienen terror a investigar a estas bandas porque son entonces víctimas de la represión de estas bandas. Y Ecuador, lamentándolo mucho, posiblemente cuando termine este año 2023 estará en tercer lugar entre los países más violentos de América Latina y entre los más violentos del mundo. ¿Qué ha sucedido en Ecuador últimamente? Bueno, en Ecuador han sucedido la peor cosa. Cuando usted ve que en un país comienzan a suceder este tipo de cosas, es porque las cosas están bastante mal. En Ecuador han comenzado a suceder crímenes políticos. Crímenes políticos. Dice aquí, Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. De su historia. Esta semana vivió un nuevo capítulo de violencia con el asesinato de un popular alcalde y una nueva masacre carcelaria en momentos en que la campaña para las elecciones generales extraordinarias se centra en combatir la inseguridad. Ahí está claro de que en Ecuador hay personas poderosas que no desean la paz social, que sacan beneficio del status quo, y el status quo es un estado ineficiente que por lo tanto no controla y por lo tanto sus costas, sus puertos, sus aeropuertos son lugares abiertos para todo tipo de actuaciones criminales de estas bandas. Y esas bandas, al asesinar alcaldes, candidatos a alcaldes, candidatos presidenciales, al irse contra la política, le están diciendo, están desafiando al Estado ecuatoriano. Generalmente, ninguna banda es más fuerte que el Estado, siempre y cuando el Estado tome la determinación de combatirlas. Ese fue el error que cometió Pablo Escobar en Colombia, creerse más fuerte que el Estado colombiano, y los resultados están ahí. Cuando la clase política de Colombia decidió que ya Pablo Escobar había pasado las rayas de Pizarro y que no había forma de encontrar paz social en Colombia sin eliminar ese cáncer que significaba el dinero sucio que provenía de Pablo Escobar, hasta ese momento, hasta esa decisión, Pablo Escobar era intocable. ¿Cuándo dejó Pablo Escobar de ser intocable? Cuando tocó a la clase política. Y en Ecuador ya se está tocando a la clase política.
En Ecuador se da el caso de que las bandas internacionales de narcotráfico, especialmente provenientes de México, ya están totalmente infiltradas en ese país. Y también las bandas colombianas. Se da el caso que durante el gobierno de Petro, Colombia ha aumentado vertiginosamente la producción de ese tipo de sustancias. Y como Ecuador es un país eh, con el cual ellos tienen fronteras y que está más o menos conectado, no tiene tantas conexiones con el mundo, pero está más conectado, por ejemplo, que Venezuela. Entonces, Ecuador y su población pagan las consecuencias de la corrupción del país. ¿Por qué? Porque mientras la clase política no obligue a los militares, a la policía, a los servicios secretos y a las demás instituciones del Estado a combatir realmente el flagelo que está acosando a Ecuador, eso nunca se va a arreglar. ¿Y por qué el Estado ecuatoriano no se obliga a sí mismo a someter al cumplimiento de la ley a las bandas criminales en Ecuador? Generalmente esto sucede cuando autoridades están sacando beneficios o son ellos mismos los que participan en este tipo de negocios oscuros. Eh, la experiencia ha demostrado que cuando el Estado deja que sucedan estas cosas, el fin es lo que sucedió en Colombia y lo que sucedió en México, o lo que está sucediendo en México. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está a todas luces, según dicen los periodistas de ese país, respaldando a ciertos grupos delincuenciales de ese país. Ahí Estados Unidos lo llamó a una conversación esta semana a México para hablar de fentanilo. El fentanilo es una sustancia terriblemente dañina que con una sola vez que usted lo utilice ya usted queda de por vida siendo adicto a eso. Y la invasión del fentanilo, que es la droga que está inundando el mundo, eh, provienen las materias primas para hacer, los químicos para hacer eso, provienen de China y el principal importador de esos químicos es México. Y en México están desarrollando esa sustancia que está invadiendo el mundo entero. Por cierto, leí en el periódico de que en la República Dominicana, mi país de origen, ya se están dando los primeros casos de fentanilo. Eh, Esa sustancia, el fentanilo, tiene como efecto que las personas que la utilizan dejan de ser útiles para la sociedad de manera ipso facto. Se convierten inmediatamente en especie de zombies. Y es algo terrible. Pero el deseo humano por dinero fácil lleva a estas personas a cometer los más astrosos crímenes y desmanes contra sus connacionales, contra otros seres humanos. El mercadeo de ese tipo de sustancias debe de ser considerado por la ONU como crimen de lesa humanidad, que nunca caduque. Y las penas deben ser ejemplarizantes. Con el Ecuador estamos viendo como ya otro país de Latinoamérica está a punto de convertirse en un estado fallido. Y eso debido a sus propias debilidades y debido a, a que su propia sociedad no ha tomado la determinación de combatir ese problema de raíz. El problema es que en Latinoamérica nunca tarda mucho tiempo una situación de saltar de un país al otro
Y bueno, eh, lo único que va a ayudar a los estados latinoamericanos a defenderse de ese flagelo son instituciones fuertes. Y para que haya instituciones fuertes tiene que haber legitimidad de origen en las personas que conducen el Estado. Por eso las elecciones son de vital importancia y por eso ustedes ven que las bandas atacan a candidatos políticos de los cuales ellos sospechan que no le van a ser útiles en su trasiego de sustancias. Cuando un Estado es atacado directamente por las bandas, cuando los representantes del Estado, llámese alcaldes, diputados, senadores, ministros, son atacados, cuando estas bandas le declaran la guerra al Estado, generalmente ese es el principio del fin de las bandas, porque el Estado siempre es más fuerte que las bandas. Pero el Estado tiene que tomar la decisión de acabar con esas bandas. Y yo espero que el Estado ecuatoriano tome esa decisión y que las clases políticas dominantes de ese país comprendan que al final una situación de Estado fallido no le conviene a nadie en esa sociedad, ni a los ricos, ni a los políticos, ni a la clase media, ni a los pobres. Entonces tienen que actuar en conjunto, cueste lo que cueste, para eliminar la influencia de las bandas criminales que están influyendo en convertir al Ecuador en un posible Estado fallido, que va a terminar este año 2023 siendo el tercer país más violento de América Latina, la cual de por sí ya es una de las zonas más violentas del mundo. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. A los hermanos del Ecuador que vean este vídeo, les pido que den su opinión en el mismo, que traten de explicarnos qué es lo que está pasando desde su punto de vista, a qué se debe la situación, cómo ellos creen que debería abordarse el tema. Y si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse al mismo y a darle a la campanita para que cada vez que yo haga un vídeo le lleguen las notificaciones. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.